Hola, soy Fiorella Alvarado. Vamos a seguir compartiendo videos cortos en el curso de Biología Celular y del Desarrollo. Ahora les presento algunos en donde vamos a tratar los temas relacionados con el núcleo interfásico, los cromosomas y la replicación del ADN. Usamos el término interfase porque vamos a estudiar justamente las características de estos núcleos en las células eucariotas en ese momento de su vida. La interfase forma parte del ciclo celular. Recordemos que esos ciclos están constituidos por una secuencia de fases que se suceden ordenadamente en la vida de una célula. Una vez que se origina, transita la etapa de G1, de etapa S y G2, en donde cumple sus funciones específicas y en donde se prepara para entrar en un momento de división celular, en donde al finalizar dará origen a dos células hijas. Una vez culminada la división celular, culmina el ciclo celular, ¿sí? Ese ciclo entonces incluye la interfase, que sería el conjunto de fases G1, S y G2, y la división celular, ¿sí? En un ciclo en donde supuestamente dura 24 horas, la división celular lleva aproximadamente 1 hora y el resto del tiempo sería esa interfase. Bueno, en ese momento es donde vamos a ubicarnos nosotros en esta serie de videos que vamos a compartir con ustedes. La característica de estos núcleos durante la interfase tienen que ver, por un lado, la morfología. Esto tiene que ver con la forma que tienen. Los núcleos pueden ser esféricos, ovales, acá vemos distintos, pueden ser pleomórficos o lobulados, como en estas células, ¿sí? Siempre al lado de cada fotografía tenemos un esquemita en donde podemos ver el mismo tipo celular. Siguiendo con la forma, a veces la célula tiene un contenido en su citoplasma que hace que el núcleo se deforme, ¿sí? O se aplane, como en este caso les estoy mostrando que ocurriría en una célula adiposa, que la gran gota lipídica desplaza a todo el citoplasma y con ello también al núcleo y le hace adoptar esa forma. También podemos decir que los núcleos pueden ubicarse de manera central o excéntrica, como vemos acá. Acá el núcleo, por más que es irregular o lobulado, también pareciera ser central, o acá cuando fue desplazado también se ubica de manera excéntrica. Podemos llegar a tener un solo núcleo por célula. En tal caso hablamos de células mononucleares, ¿sí? O podemos llegar a tener dos o más núcleos. En tal caso, como acá abajo a la derecha, podemos hablar de células multinucleadas, ¿sí? Bien, eso con características más o menos generales que nos van a servir para describir morfológicamente a las células con núcleo. El núcleo en interfase va a tener distintos componentes. Vamos a encontrarnos con una envoltura nuclear o carioteca rodeando todo el compartimento nuclear y limitándolo del citosol, un nucleoplasma matriz celular, un nucleolo o más de un nucleolo, pero el nucleolo, y la cromatina. El término cromatina ya me está indicando que le aporta color al compartimento nuclear, ¿sí? Y básicamente es el material genético. La envoltura nuclear vamos a definirla como una estructura que va a estar constituida por dos membranas concéntricas. Esas membranas van a estar entonces delimitando un espacio perinuclear. Vamos a tener una membrana nuclear interna, mirando entonces hacia el interior del compartimento nuclear y en relación con proteínas y con la cromatina, ¿sí? Proteínas que después vamos a describir un poquito más en detalle. La membrana nuclear externa, por el contrario, va a ser una membrana que en su cara citosólica va a tener ribosomas y que se va a continuar con las membranas del retículo endoplásmico rugoso. De hecho, esos ribosomas que posee van a tener una función de síntesis similar a la que estudiamos en el RER. Podemos notar que la envoltura nuclear va a estar interrumpida por espacios que se conocen con el nombre de poros nucleares o complejos del poro, que también en un ratito vamos a definir.
esos complejos del poro, podemos ver, interrumpen entonces la envoltura nuclear y hace que a ese nivel la membrana nuclear interna y externa se plieguen, digamos, y se continúen una con la otra, ¿sí? La cisterna perinuclear, también podemos observar en este esquema tomado del Cooper, del libro de la célula de Cooper, podemos ver también, y esa cisterna perinuclear se continúa con las cisternas del retículo endoplásmico rugoso. Vamos a ver entonces en la membrana nuclear interna, dijimos que se relacionaba con proteínas. Esas proteínas constituyen a ese nivel una estructura fibrosa o laminar llamada lámina fibrosa o lámina nuclear fibrosa, constituida por filamentos intermedios que se conocen con el nombre de láminas. Ahí vemos el tipo A, B1, B2 y C. Alrededor de la envoltura nuclear, ¿sí?, en lo que sería la membrana nuclear externa en su cara citosólica, también se organiza algo similar, pero es mucho más ordenada, con un formato más de red, al nivel de lo que sería la lámina fibrosa. La función principal de todos estos componentes va a ser estructural, va a permitir mantener la forma del compartimento nuclear y va a ser sitio de anclaje de, por ejemplo, la cromatina. Ahí tenemos una fotografía de lo que sería la microscopía electrónica de transmisión. Es como si miráramos la lámina fibrosa desde el interior del compartimento nuclear. Fíjense esa malla, ¿sí?, bien fibrosa, cómo se organiza. Y acá entonces se anclaría la cromatina, que después en un ratito vamos a describir mejor. Los complejos del poro que interrumpían la envoltura nuclear va a estar formado por 8 proteínas globulares que van a interrumpir entonces esa envoltura. Acá tenemos una microscopía electrónica de barrido que me facilita imaginarme cómo se organiza. Este es un esquema muy lindo que también tiene el Cooper de la mitad de lo que sería ese complejo del poro, ¿sí? Nosotros estamos viendo acá las membranas nuclear. Esta sería la membrana nuclear externa, cómo se repliega y se continúa con la membrana nuclear interna, y cómo se organiza este complejo del poro. Esas 8 subunidades proteicas globulares van a tener tanto en la cara citosólica como en la cara intranuclear un anillo proteico en donde se van a proyectar tanto hacia el citosol como hacia el interior del núcleo filamentos proteicos que a su vez van a servir de anclaje de estas proteínas globulares más pequeñas que se llaman nucleoporinas y que van a conformar entonces esta estructura que va a tener un diámetro de por lo menos 9 nanómetros cuando está en su menor expresión, y puede llegar a ampliarse hasta 25 nanómetros, facilitando el traspaso de diferentes moléculas. En el interior, como algo característico de su estructura, vemos que esos filamentos proteicos se anclan en otro anillo más pequeño proteico y forman una especie de cesta nuclear, ¿sí?, por esa morfología que tiene, ¿sí? Todo este complejo del poro va a facilitar el transporte de sustancias, ¿sí? Acá vemos una microscopía electrónica de transmisión donde vemos la envoltura nuclear con sus 2 membranas. Fíjense, todo esto que estoy marcando acá sería el complejo del poro a nivel de donde estaría ubicado. Acá lo mismo. Fíjense que se nota cómo hay tránsito de moléculas, ¿sí? Esas moléculas tienen la misma densidad que, por ejemplo, el componente dentro del núcleo, que habíamos dicho que, entre otras cosas, vamos a tener cromatina, y que vamos a ir adelantando, no es otra cosa que ADN con proteínas y también algo de ARN. El transporte a nivel del complejo del poro va a facilitar, en forma muy resumida, un transporte pasivo de moléculas pequeñas, polares o iones muy pequeños, que puedan entonces transitar sin gasto de energía a nivel de esa estructura, de ese espacio que queda de 9 nanómetros de diámetro. Y para el transporte de moléculas mayores vamos a gastar energía, generalmente la energía la aporta el GTP, y vamos a poder importar proteínas o moléculas desde el citosol hacia el interior del núcleo
también exportar moléculas desde el interior del núcleo hacia el citoplasma. Las proteínas van a ser las moléculas que más van a transitar desde el exterior del compartimento nuclear al interior, proteínas del tipo histonas, que son proteínas estructurales de la cromatina, proteínas con función enzimática como ADN polimerasas, ARN polimerasas, factores de transcripción, y bueno, hay otros ejemplos. ¿Y qué es lo que va a salir del núcleo? Básicamente ARN, ¿sí? Como ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosómicos. Vamos a dejar eso entonces ahí pendiente, después vamos a volverlo a retomar en otros apartados de esta APO. Además de cromatina, además del nucleolo, vamos a tener algo muy similar al citosol dentro del compartimento nuclear, que recibe el nombre de jugo nuclear o nucleoplasma. Básicamente sería homologable pensar que el citoesqueleto estaría representado dentro de este nucleoplasma por las proteínas láminas. También vamos a tener obviamente todos los iones y las moléculas que transitan dentro de ese compartimento nuclear, y como algo para destacar, las partículas de complejos ribonucleoproteicos, que les voy dando un nombre para que tengan en cuenta, que se llaman esplisiosomas, y también subunidades ribosómicas, que todas moléculas que tienen funciones dentro del compartimento nuclear, ¿sí? Y que en su conjunto entonces formarían el equivalente del citosol en el compartimento nuclear. Vamos a hablar un poquito del nucleolo, así vamos ya terminando este primer video. Después seguiremos describiendo los otros componentes. El nucleolo va a ser la estructura que más se evidencia dentro del compartimento nuclear. Generalmente se destaca más que nada cuando la cromatina está finamente dispersa, entonces se destaca esta estructura. Las células pueden tener uno o más nucleolos, en general hay uno solo. El ADN que está presente a este nivel tiene los genes que codifican para la síntesis de ARN ribosómico, ¿sí? El nucleolo tiene como función principal la síntesis de ARN ribosómico y el ensamblaje de ese ARN ribosómico con las proteínas que después formarán las subunidades mayor y menor de los ribosomas. El nucleolo va a tener tres regiones. Se conoce un centro fibrilar, un componente fibrilar denso y un componente granular. Estos nombres tienen que ver con el aspecto que tiene el nucleolo en la microscopía electrónica de transmisión. La zona fibrilar netamente sería la zona de ese ADN con esos genes que codifican ARN ribosómico. La fibrilar densa estaría demostrándonos que se está transcribiendo ese material genético para la síntesis del ARN ribosómico, y la zona granular literalmente se visualiza de esa manera y corresponde con cuando ya estamos formando esas subunidades ribosómicas. En este esquema, este primer video por lo menos estoy tomando esquemas del Cooper, porque son bastante claros para estos temas. Fíjense, está mostrándonos si esta es la zona del nucleolo, el ARN va a ser sintetizado a partir de los genes codificados en el ADN de esta zona. Acá lo llama ADN R porque tiene los genes para la síntesis de ARN ribosómico. Y fíjense, la síntesis de ese ARN ribosómico se hace en partes. En un primer momento se sintetiza ese ARN ribosómico, luego se suman proteínas ribosómicas que son importadas por el complejo del poro hacia el interior con gasto de energía, hacia el interior del compartimento nuclear. Se va procesando y madurando ese ARN ribosómico para que después se culmine en lo que era la zona granular, ¿se acuerdan que decíamos del nucleolo? En esa constitución de subunidades ribosómicas, mayor y menor. Esas subunidades no se ensamblan dentro del compartimento nuclear, sino que son exportadas otra vez por el complejo del poro hacia el citosol, en donde ahí sí van a finalmente a madurar y a constituir los ribosomas, ¿sí?
este esquemita entonces me muestra eso. Dentro del compartimento nuclear van a ocurrir diferentes fenómenos. La transcripción es una del ARN. Acá vemos un compartimento nuclear con dos nucleolos bien evidentes. Esto más o menos sería la gran función que tienen entonces estos nucleolos, ¿sí? Me estás demostrando que tienen mucha función de síntesis. Bueno, acá nuevamente mi email para preguntas, o recuerden que a nivel de los foros de consulta también pueden hacerlas llegar. Espero, bueno, nos encontramos en otros videos y espero que les haya servido.